Muy buenas tardes a todas y todos. Primero que todo quisiera expresarles un saludo de parte del Ministerio de Educación, la Unidad de Currículum y Evaluación y la División de Educación General, y específicamente, cierto, un saludo desde Viviana Castillo Contreras, quien es nuestra coordinadora nacional. Me presento, mi nombre es Héctor Gómez, soy jefe de desarrollo curricular de esta unidad de currículum y evaluación, y me es muy grato hoy presentarles este webinar acerca de la actualización de la priorización curricular y en particular de las orientaciones didácticas que hemos diseñado para la asignatura de ciencias naturales, ¿ya? Es muy importante señalar que estas orientaciones didácticas tienen como propósito apoyar y acompañar a las y los profesionales de la educación en este proceso, ¿cierto?, de reactivación educativa, con foco en tres ámbitos fundamentales, ¿ya? Uno tiene que ver con los aspectos de lectura, escritura y comunicación para aprender. Otro con el desarrollo de ámbitos socioemocionales. Y en tercer lugar, ¿cierto?, para retomar las trayectorias educativas en este ámbito, ¿cierto?, en este contexto de pospandemia. Para este fin, voy a dejar con ustedes a continuación a Camila Chamorro, quien es coordinadora del equipo de Ciencias Naturales de la UCE, y también a Valentina Gallego, quien es profesional también del equipo de Ciencias Naturales. Así que les deseo que tengan un muy buen encuentro y bienvenidas y bienvenidos. Buenas tardes a todos y a todos. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a revisar algunos aspectos de las orientaciones didácticas de ciencias naturales que se levantaron en el marco de la actualización de la priorización curricular. En este webinar vamos a pasar principalmente por tres secciones. En una primera sección, muy breve, vamos a enmarcar el contexto en el que surgen estas iniciativas curriculares y pedagógicas. Esto es el Plan de Reactivación Educativa 2023. En una segunda sección, vamos a revisar algunos énfasis y los principios de la actualización de la priorización curricular en el marco de la asignatura de Ciencias Naturales. Y en una tercera parte vamos a ver en detalle las orientaciones didácticas de esta asignatura, revisando los focos de reactivación integral de aprendizajes en las que se inspira y promueve, también la estrategia de integración de aprendizajes y dos ejemplos particularmente que se presentan en ese documento. Iniciamos entonces con el plan de reactivación educativa. El Plan de Reactivación Educativa 2023 es una iniciativa, cierto, ministerial que inicia el año 2022 y continúa al año presente y tiene por objetivo el impulsar una respuesta integral y estratégica para la reactivación educativa. Esto luego del contexto de emergencia sociosanitaria, ¿cierto?, que tuvimos hace un par de años atrás, y por lo tanto espera poder mitigar algunos de los efectos que se derivan de este contexto de emergencia. Para eso, el Plan de Reactivación Educativa 2023 tiene tres objetivos específicos que responden a tres ámbitos de la educación. El primer ámbito, relacionado con la convivencia y salud mental, tiene por objetivo atender integralmente aspectos socioemocionales, ¿cierto?, de convivencia, equidad de género y salud mental de los establecimientos educativos, ¿cierto?, para poder proteger y brindar bienestar socioemocional en el desarrollo de las y los estudiantes. En un segundo ámbito o eje tenemos también el fortalecimiento de aprendizajes, donde se persigue el fortalecer la acción pedagógica de las comunidades educativas en general, disponiendo de diversos recursos, tanto curriculares, pedagógicos y evaluativos, para poder recuperar aprendizaje. Y en un tercer ámbito tenemos el de asistencia y revinculación, donde se busca garantizar las trayectorias educativas de las y los estudiantes, niños, niñas, ¿cierto?, revinculándolos y buscando que asistan a los establecimientos educativos. De estos tres ámbitos, el segundo, sobre fortalecimiento de aprendizajes, es un ámbito que brinda ciertos recursos y estrategias curriculares pedagógicas, y es acá donde nos situamos en este webinar.
En lo que compete a la unidad de currículum y evaluación, nosotros hemos dispuesto desde el año pasado al sistema una actualización de la priorización curricular, de las distintas asignaturas, modalidades, ¿cierto? Que busca, por un lado, dar continuidad a la priorización curricular 2020 y también fortalecer algunos ámbitos para seguir profundizando los énfasis de esta priorización en beneficio, ¿cierto?, del resguardo de las trayectorias educativas y formativas de las comunidades educativas. Ya con este breve contexto pasamos de lleno a lo que es la actualización de la priorización curricular en la asignatura. Buenas tardes a todos y todas. En el marco de esta actualización que recientemente ha presentado Camila, comentarles que esta actualización de la priorización curricular es una estrategia de gestión del currículum que favorece la reactivación integral de los aprendizajes y en ese sentido realiza 3 acciones. La primera acción es priorizar estos objetivos de aprendizaje que se consideran en base a ciertos criterios curriculares como aprendizajes clave, para sostener las trayectorias curriculares y formativas de los estudiantados de las distintas comunidades educativas. Esta priorización es muy importante en tanto hace una organización del currículum resguardando los enfoques y los ejes de cada una de las asignaturas presentes en las bases curriculares. Por otra parte, clasifica estos objetivos de aprendizaje en 3 categorías. Una primera categoría son los aprendizajes basales, que son aquellos objetivos que son indispensables para poder mantener y progresar en las trayectorias educativas del estudiantado. Así como también otra categoría son los aprendizajes complementarios, que son aquellos objetivos de aprendizaje que pueden articularse con estos aprendizajes basales, nutriéndolos, complejizándolos o profundizándolos. Y por último tenemos los aprendizajes transversales que constituyen los objetivos de aprendizaje transversal que se encuentran en nuestras bases curriculares. Algo importante de mencionar en este punto es que para la asignatura de ciencias naturales, particularmente en el caso de educación parvularia, no todos los objetivos de aprendizaje se consideraron como basales, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con los objetivos de aprendizaje correspondientes a los niveles entre primero básico y sexto básico, con todos los ejes, es decir, ciencias de la tierra, ciencias física y química, ciencias de la vida, ¿cierto? Al igual que como ocurre entre séptimo básico y segundo medio con los ejes temáticos de biología, física y química. En todos estos niveles que acabo de mencionar, la priorización tomó lugar y todos los aprendizajes basales fueron catalogados como tal, así como otros como complementarios. Luego, en tercero y cuarto medio, es importante que en Ciencias para la Ciudadanía también se realizó una clasificación de esta naturaleza, y en el caso de la formación diferenciada en los electivos, como por ejemplo biología de los ecosistemas, biología celular y molecular, física, química, ciencias de la salud, la priorización en el fondo correspondió a catalogar a todos los objetivos como basales, en tanto permiten progresar en las trayectorias formativas del estudiantado. Por último, esta actualización también promueve la integración, en el sentido de que es posible, a través de la flexibilidad curricular que entrega este documento, poder hacer distintas conjugaciones o distintas combinaciones de aprendizajes basales y aprendizajes complementarios que nos van a permitir llegar a esta reactivación integral de los aprendizajes. En ese sentido, estos aprendizajes pueden ser de la misma disciplina, si es que es intradisciplinar, o con otras disciplinas en caso de ser interdisciplinar. Algo también muy importante es que esta integración se puede hacer con aprendizajes de años anteriores, lo cual nos va a permitir, de todas maneras, poder enfrentar y dar respuesta a estas brechas o a estos rezagos, a estos obstáculos que hemos ido evidenciando en este tiempo pospandémico. La actualización de la priorización curricular, tomando lo anteriormente mencionado, levanta 4 principios que que permean cada una de las decisiones que nosotros tomamos como UCE, en términos de que son focos o temáticas que son altamente relevantes para poder llevar a cabo esta actualización de la priorización curricular.
La primera tiene que ver con bienestar, convivencia y salud mental. El objetivo de este principio es atender a todas las necesidades que han surgido post pandemia en las comunidades educativas, especialmente considerando las condiciones sanitarias, ¿cierto? Y muchas de las situaciones que afectaron la salud mental de las comunidades. Entonces, en este marco es súper importante mencionar que aquí se ven incluidos el desarrollo socioemocional, la formación ética, el bienestar y la convivencia y la salud mental. Y esto, por ejemplo, tuvo como foco que en algunos de los ejemplos que veremos más adelante hay un especial impulso para poder tomar este principio y hacerlo carne en alguna de los ejemplos didácticos que realizamos, así como también se ve materializado en la priorización de todos los objetivos de orientación, entendiendo la relevancia que este tema tiene para nuestras escuelas. Un segundo principio es la integración de aprendizajes, que constituye una forma de ver el currículum de una forma más compleja y contextualizada, entendiendo que esta integración, como mencionaba antes, permite, ¿cierto?, responder al contexto de reactivación integral de aprendizaje al poder combinar distintos objetivos de aprendizaje, ya sean catalogados como basales o complementarios, pero que nos van a permitir entonces levantar una estrategia que sea pertinente a lo que nosotros estamos observando en nuestra sala de clases. En ese mismo marco es también importante relevar el principio de profesionalidad docente, entendiendo que son ustedes, las y los docentes, quienes toman las decisiones en base a lo que observan y diagnostican en sus aulas, son las personas que tienen la capacidad de poder tomar decisiones de manera contextualizada y de esa manera gestionar el currículum de una manera en que efectivamente pueda responder a esto. Esto se puede hacer, por ejemplo, haciendo integración de aprendizajes, escogiendo uno u otro objetivo, etc. Y por último, el principio de contextualización también hace referencia a la flexibilidad curricular, ¿cierto? En el sentido de que es esta misma flexibilidad que entrega la actualización de la priorización curricular lo que nos va a permitir poder tomar estos saberes, llevarlos a nuestros contextos educativos, que el estudiantado dé cuenta del significado que tienen estos saberes dentro de sus vidas, y eso nos va a permitir también conectarlo, por ejemplo, con el proyecto educativo de nuestra escuela, o incluso conectarlo con el contexto territorial y cultural donde se encuentra situada la escuela. Entonces, tomando estos 4 principios anteriormente mencionados, que son transversales, ¿cierto?, a esta propuesta, vamos a ver que estos 4 principios también hacen una bajada a la asignatura de Ciencias Naturales y Ciencias para la Ciudadanía, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso del principio de bienestar, convivencia y salud mental, este hace eco del propósito formativo de la asignatura, en tanto la alfabetización científica de nuestros y nuestras estudiantes nos permite que ellos luego puedan tomar decisiones informadas, ¿cierto?, acerca de sus vidas, acerca de la sociedad, de la naturaleza, y en ese sentido es posible entonces promover a través de nuestra asignatura el desarrollo de habilidades científicas, actitudes científicas y habilidades del siglo XXI, como la perseverancia, la responsabilidad, la amplitud de mente, el respeto, el cuidado de sí mismo, otros y del entorno, que efectivamente pueden colaborar a desarrollar este principio con mayor ahínco dentro de nuestra asignatura. Un siguiente principio es el de contextualización, donde dentro de la asignatura hallamos que uno de los principales propósitos también de la asignatura es este asombro o esta curiosidad por el entorno natural, y en ese sentido puede ser una oportunidad dentro de la asignatura el poder tomar este contexto o entorno natural en el cual la escuela se sitúa y desde ese lugar poder vincularnos con esta diversidad que existe, abordar temáticas locales y globales, uso de recursos que sean contingentes o pertinentes a la comuna, a la escuela, a nuestro país, a la región, etc. Y por último también podemos atender a este principio a través de la planificación en base a metodologías activas, en tanto a través de esto nosotros y nosotras podemos observar en el estudiantado su proceso de aprendizaje de una manera mucho más compleja, ¿cierto? Donde estos niños y niñas son protagonistas de su propio aprendizaje.
Luego tenemos el principio de integración de aprendizajes, donde finalmente la integración de habilidades, actitudes y conocimientos nos van a llevar a experiencias holísticas de aprendizaje, lo cual obviamente permite aprendizajes mucho más complejos y profundos, que permiten adquirir de manera progresiva habilidades de investigación científica, comprender grandes ideas de la ciencia, que también es uno de los enfoques curriculares que tenemos, ¿cierto? Y el desarrollo de actitudes y habilidades del siglo XXI. Entonces, básicamente la integración de aprendizaje nos va a ayudar a dar respuesta a estas experiencias que buscamos que en nuestras escuelas se den. Y por último, profesional y docente es un principio donde nos damos cuenta y se reconoce el rol reflexivo y activo que tienen las y los docentes dentro de las comunidades, en tanto las decisiones que toman de abordaje, de integración, de reactivación de aprendizaje, lleven efectivamente a resguardar estas trayectorias curriculares, ¿cierto? Es súper relevante que para este punto los y las docentes puedan apropiarse del currículum, de su sentido, de su propósito formativo, de sus enfoques, para que de esa manera podamos trabajar de manera integral, ¿cierto? Y en particular de forma colaborativa con la comunidad escolar. Entonces, en base a eso, pasamos a lo siguiente. Los dejo con Camila Chamorro y nos vemos en unos minutos más. Bueno, con este breve marco sobre los principios de la actualización de la priorización curricular en la asignatura de Ciencias Naturales, quisiéramos ya enfocarnos a lo que es el documento de orientaciones didácticas. Este documento de orientaciones didácticas responde al plan de reactivación educativa, como señalamos en la primera parte, y particularmente lo hace en la didáctica mediante 3 focos. Estos focos son el leer, escribir y comunicar para el aprendizaje, ¿cierto? Esto responde al desafío de habilidades de este tipo, habilitantes para toda la trayectoria de aprendizajes. También un segundo foco es atender brechas, rezagos y o desafíos de aprendizaje que se derivan del contexto de emergencia. Y en tercer lugar también tenemos este énfasis por el desarrollo de aprendizajes socioemocionales, ¿cierto? Atendiendo esta dimensión o respondiendo a una educación integral, ¿cierto? Que se persigue mediante la educación nacional. Con respecto del primer foco, leer, escribir y comunicar el aprendizaje, para el aprendizaje, encontramos que en ciencias naturales se presenta en distintos momentos. En general, estas orientaciones didácticas relevan que los aprendizajes de las ciencias naturales ocurren mediante también la lectura y escritura de diversos géneros discursivos. Entonces, es ahí, en los géneros discursivos, en el trabajo con ellos, es que se puede acceder a conocimientos científicos, se pueden profundizar esas comprensiones, ¿cierto? Y de esa manera aproximarse a los diversos fenómenos naturales. En el marco de las habilidades y etapas de investigación científica, que es parte del currículum vigente de Ciencias Naturales, encontramos que, por ejemplo, las y los estudiantes tienen oportunidad de trabajar sobre estos géneros discursivos cuando formulan y responden preguntas de investigación, ¿cierto? La escritura de estas preguntas de investigación o el tratar de responderlas mediante una investigación científica puede fomentar el desarrollo de la lectura y la escritura y la comunicación. De manera similar ocurre cuando, por ejemplo, el estudiantado elabora predicciones científicas, cuando formula inferencias o escriben o enuncian hipótesis de investigación. También puede suceder mediante la comprensión y análisis de evidencias, también cuando leen y analizan textos científicos, como pueden ser distintas fuentes de divulgación científica. También cuando construyen argumentos de tipo científico, usualmente de manera oral o escrita, también cuando dialogan y discuten ideas científicas con sus pares, mediante debates, ¿cierto? O mediante la observación, cuando están indagando en algún fenómeno científico en particular, y también cuando elaboran explicaciones y conclusiones, y por supuesto cuando comunican de forma oral o escrita. Aquí podemos imaginarnos, por ejemplo, exposiciones, o explicaciones en voz alta, ¿cierto? Cuando se está realizando una clase de ciencias naturales. Entonces es interesante visualizar que este foco, el primero, sucede
de alguna manera, de manera natural en nuestra asignatura, en la asignatura de Ciencias Naturales, y no es necesario necesariamente incorporar algún texto externo o hacer algo muy distinto de lo que usualmente los profesores de Ciencias Naturales realizan, ¿cierto? Sino que para incorporar este foco sería necesario identificar cómo nosotros podemos encontrar en nuestra propia práctica docente y en el diseño de la planificación oportunidades para enfatizar o relevar el desarrollo de estas habilidades comunicativas. En un segundo punto tenemos, ¿cierto?, brecha, rezago y desafíos de aprendizaje. En este segundo ámbito o foco, tenemos que en ciencias naturales la literatura reporta principalmente una corriente muy importante relacionada con el aprendizaje conceptual, ¿cierto?, de las ciencias, y principalmente aquí aparece el concepto de concepciones alternativas, ¿cierto?, que es necesario de atender mediante la identificación de conocimientos previos, ¿cierto?, y el diseño de la enseñanza. Y por otro lado también tenemos el desafío de adquirir competencias científicas, que en el caso del currículum vigente se relacionan directamente con las habilidades y etapas de investigación científica, ¿no? Entonces, mediante estos dos desafíos, ¿cierto?, conceptuales y de habilidades, es que las orientaciones didácticas relevan distintas prácticas pedagógicas para poder atender a estos tipos de desafíos. Y una de las primeras prácticas clave es la aplicación de diagnósticos, ¿cierto? Dicho de otra manera, yo no podría tomar decisiones pedagógicas pertinentes en la asignatura si no conozco el estado de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, yo podría reconocer la persistencia de concepciones alternativas si aplico un diagnóstico escrito, formal o informal que me provea de evidencias e información para tomar esas decisiones. También otras prácticas pedagógicas para atender este ámbito son, por ejemplo, el uso de la estrategia de integración, que es el corazón de las orientaciones didácticas que estamos presentando en este momento. En unos minutos más vamos a profundizar sobre eso. También es clave la identificación de trayectorias curriculares. Con trayectorias curriculares nos referimos a progresiones tal vez, no precisamente, pero en específico a secuencias de objetivos de aprendizaje que van avanzando a lo largo de los años y que se vinculan para el desarrollo de habilidades o la profundización conceptual de la asignatura. Este punto es un punto de desafío importante en ciencias naturales porque a diferencia de otras asignaturas, no se presentan curricularmente progresiones de aprendizaje explícitas, como sí puede suceder, por ejemplo, en matemáticas o en tecnología. En el caso de la asignatura, es clave la apropiación curricular de los docentes para que identifiquen, por ejemplo, cómo yo estando en octavo año básico, puedo reconocer objetivos de aprendizaje de años anteriores que se relacionan directamente con el año en curso y que son necesarios para seguir avanzando en el desarrollo de esos aprendizajes. Entonces ahí, el principio de profesionalidad docente que mencionaba hace un rato atrás Valentina es clave, ¿cierto? Comprender el currículum, comprender cómo progresa, saber cuáles son los objetivos de aprendizaje del año anterior o 2 años antes para ver cuáles son los aprendizajes que portan, en teoría, ¿cierto?, el estudiantado. También la recuperación de aprendizaje es clave, cómo yo puedo traer objetivos de aprendizaje de años anteriores mediante la estrategia de integración para recuperar aprendizajes y reducir estos rezagos. Y finalmente, es clave también mencionar el énfasis que se da a la evaluación formativa, ¿cierto? La evaluación para el aprendizaje. O sea, cómo nosotros situamos la evaluación, no exclusivamente para certificar algún aprendizaje, sino para tomar decisiones pedagógicas contextualizadas, basadas en evidencias que permitan mejorar la práctica pedagógica, fortalecer la planificación, tomar decisiones clase a clase, y de esa manera avanzar en la reducción de estas brechas, ¿cierto? Y desafíos de aprendizaje. Y en tercer y último lugar, tenemos el ámbito o foco de desarrollo de aprendizajes socioemocionales. Acá es clave también el diagnóstico. Es muy importante el cómo podemos reconocer necesidades de aprendizaje socioemocional en mi contexto para yo poder atenderlos. Ese es el primer desafío. Y acá, instrumentos o estrategias para llevarlo a cabo puede ser, por ejemplo, las conversaciones con profesores jefe por curso, trabajo conjunto con orientadores o equipos de convivencia del establecimiento, y también muy recientemente con la aplicación del Día Socioemocional, que puede proveer de información sobre el desarrollo o estado de aprendizaje socioemocional. Una vez hecho este diagnóstico, las oportunidades para atender este ámbito en ciencias naturales son varios. Por un lado, desde primero básico hasta segundo medio, curricularmente tenemos
objetivos de aprendizaje transversales, ¿cierto?, que incorporándolos a nuestra planificación o reconociendo oportunidades de desarrollo podemos atender al ámbito socioemocional. Y en ciencias naturales en particular tenemos las actitudes científicas, que eran las que hace un rato atrás mencionaba Valentina, que hacen referencia a cómo podemos desarrollar la responsabilidad, la perseverancia, una actitud crítica, una predisposición positiva al aprendizaje, entre otras actitudes más que pueden tributar a este ámbito. Y finalmente, entre tercero y cuarto medio, donde tenemos un cambio de currículum, ¿cierto?, podemos referir a las actitudes y habilidades del siglo XXI, específicamente las que tienen que ver con las maneras de pensar, para poder relevar y fortalecer el ámbito socioemocional en esos cursos. Dicho lo anterior, estos tres focos que se abordan en estas orientaciones didácticas, también vamos a encontrar un foco central y clave en lo que se ha llamado estrategia de integración de aprendizajes. Esta estrategia se concibe como una estrategia que orienta la práctica pedagógica y que persigue articular habilidades científicas, por ejemplo, con conocimientos, objetivos de conocimiento, conceptuales y actitudes, con también saberes territoriales de las comunidades educativas. La estrategia de integración no implica que yo tenga que integrar todo esto, sino que yo puedo integrar algunas de las cosas anteriores que mencioné. Y de esa manera se busca potenciar aprendizajes que vayan en la línea de una comprensión compleja del conocimiento y de la realidad, o sea, reconociendo que el mundo en el que se van a desenvolver las y los estudiantes es complejo, no está dividido por asignatura y por tanto comprender un fenómeno del entorno implica muchas veces la interdisciplinariedad, y de esa manera también poder complementar el currículum, haciendo uso de estos espacios de flexibilidad que otorga la actualización de la priorización curricular. De esa manera, la estrategia de integración de aprendizajes en estas orientaciones didácticas contempla tres grandes cuestiones. Por un lado, la estrategia se puede dar en dos modalidades. Puede ser intradisciplinar, es decir, cuando yo integro conocimientos u objetivos de aprendizaje dentro de la misma asignatura. En ciencias naturales esto puede ser cuando articulo OAS de habilidades con OAS de conocimiento. O también puede ser interdisciplinar cuando trabajo con otra asignatura para profundizar, complejizar o recuperar aprendizajes de la asignatura. Estas modalidades pueden suceder en distintas trayectorias curriculares del sistema educativo. Por ejemplo, podrían ocurrir solo dentro de un curso. Yo podría integrar intra o interdisciplinarmente en un quinto básico exclusivamente. También podría hacerlo entre cursos, es decir, doy paso a integrar objetivos de aprendizaje de quinto básico con objetivos de aprendizaje de cuarto básico para reactivar aprendizajes de años anteriores. Esto tradicionalmente nosotros lo hacemos cuando diseñamos, por ejemplo, una unidad de nivelación, famosa unidad 0, ¿cierto? Pero mediante la estrategia de integración se busca dar un paso más allá para poder fortalecer o reducir estos rezagos de aprendizaje que se diagnostiquen. Y de esa manera, sea mediante una de estas modalidades o en alguna de estas trayectorias, se persiguen dos posibles finalidades. Una de ellas puede ser desarrollar aprendizajes profundos, reconociendo que el mundo es complejo, ¿cierto? Entonces queremos proveer una experiencia de aprendizaje holística. O cuando queremos reactivar integralmente aprendizajes de años anteriores, como acabo de ejemplificar. En particular, pueden encontrar que lo que les cuento y lo que vamos a detallar a continuación también se encuentra resumido y plasmado en un documento que se llama Integración de Aprendizajes, Orientaciones para la Gestión Curricular. Este documento está en la página web de Currículum Nacional, esto es curriculumnacional.cl. Es ahí donde se presenta la estrategia de integración de aprendizajes, que principalmente tiene dos componentes, que es lo que se ve en el esquema a la derecha. El primer componente es lo que se llama elemento integrador y el segundo es el propósito formativo. El elemento integrador, por su parte, puede ser, por ejemplo, una habilidad, puede ser un conocimiento, puede ser una temática contingente o de interés del estudiantado, puede ser una actividad o puede ser un servicio, por ejemplo, pensando en la modalidad técnico-profesional. Cualquiera sea lo que nosotros definamos como elemento integrador, este cumple la función de articular
o reunir distintos objetivos de aprendizaje que originalmente no visualizamos como conectados. Por ejemplo, mi elemento integrador podría ser la habilidad de argumentar. Y mediante la argumentación, yo podría escoger un objetivo de aprendizaje basal de la asignatura de Ciencias Naturales, que sea susceptible de desarrollar la habilidad de argumentar, y tal vez un aprendizaje complementario de lengua y literatura, ¿cierto? Y de esa manera podría articular interdisciplinarmente dos asignaturas. Junto con el elemento integrador, tenemos un segundo componente que es el propósito formativo, que viene a ser un metaobjetivo que impulsa toda esta estrategia de integración. En particular, el propósito formativo, como señalé, es un metaobjetivo, ¿cierto? Un propósito, una finalidad que persigue el docente o el establecimiento, que no es necesariamente curricular y que nos permite reconocer cuáles son los propósitos o finalidades pedagógicas que nosotros perseguimos cuando tomamos decisiones como docente. Por ejemplo, el propósito formativo, si yo articulara argumentación, mediante la argumentación, dos objetivos de aprendizaje, puede ser el fortalecer las habilidades de lectura, escritura y comunicación en el estudiantado, dado los resultados del día de lectura, por ejemplo. O podría ser también desarrollar el pensamiento crítico mediante la habilidad de argumentación en ámbitos de contingencia nacional, como puede ser, por ejemplo, medio ambiente. Si lo notan, son propósitos que no son necesariamente curriculares y que ofrecen la oportunidad a que los establecimientos educativos releven los propios propósitos que ellos persiguen como comunidad, ¿cierto? Es una oportunidad de contextualización. Y bueno, en relación al documento de orientaciones didácticas de Ciencias Naturales y Ciencias para la Ciudadanía, van a encontrar que, junto con todos estos énfasis que estamos resumiendo junto con Valentina, también van a encontrar 6 ejemplos didácticos de integración de aprendizajes que hacen uso de esta estrategia. Es importante señalar que los ejemplos que se proveen en estas orientaciones didácticas son ejemplificadores, son modeladores. No se espera que estos ejemplos se implementen de manera directa o exacta, sino que se ofrecen para que los y las docentes reflexionen sobre cómo ellos pueden diseñar sus propias experiencias de integración, ¿cierto? Es por eso que son casos ficticios los que van a encontrar, casos hipotéticos que ilustran el uso de esta estrategia, ¿cierto? Y están ejemplificados o acompañados por preguntas orientadoras. Por ejemplo, van a encontrar preguntas orientadoras para el uso de fuentes de información. Esto es, si me dan un segundo para intentar leer el cuadrito, que no alcanzo. ¿Con qué información cuento como docente que me permita diagnosticar lo que requiero para que mi curso aprenda? Por ejemplo, también se van a encontrar preguntas para el proceso de integración. En relación al elemento integrador, se puede encontrar qué situación o problema de interés del estudiantado o de la comunidad puede abordarse por parte del trabajo con aprendizajes basales, complementarios y o transversales de la disciplina. Y también en relación al propósito formativo, ¿para qué queremos que las y los estudiantes aprendan estos aprendizajes? También van a encontrar preguntas orientadoras para el diseño de la secuencia didáctica como tal. ¿Qué acciones didácticas diseñaría para desarrollar los aprendizajes seleccionados? Y finalmente, para el monitoreo del aprendizaje, con énfasis en la evaluación formativa, hay preguntas como ¿qué instancias son susceptibles para observar, monitorear o retroalimentar el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes? Estas preguntas orientadoras no pretenden ser respondidas, de hecho no son respondidas en el documento y tampoco se espera que algún docente las responda, sino que son preguntas que incentivan el rol reflexivo del docente, tal y como se mencionaba en el principio de profesionalidad docente, de manera que las y los docentes de ciencias naturales tomen sus propias decisiones contextualizadas para atender las necesidades, desafíos y fortalezas del contexto en el que trabajan. Bueno, a continuación vamos a revisar 2 ejemplos de integración de aprendizajes, así que doy pase a Valentina para que pueda continuar con la presentación.
Gracias, Camila. Bueno, para la presentación actual consideramos dos ejemplos. Hay un ejemplo que es el cuidado del agua, que está considerado para ciencias naturales, ¿cierto? Su finalidad es el desarrollo de aprendizajes profundos. El curso es segundo básico. Va a ser una integración intradisciplinar y el foco va a ser leer, escribir y comunicar. Y luego Camila les presentará el segundo ejemplo, que va a ser asombro por el entorno natural, que está consignado para las asignaturas de Ciencias Naturales y Artes Visuales para el curso de tercero básico. Su finalidad, si se dan cuenta, es la reactivación de aprendizajes. Obviamente es una integración interdisciplinar por considerar más de una asignatura, y su foco va a ser el desarrollo de aprendizajes socioemocionales, haciendo eco, ¿cierto?, de este principio de bienestar, convivencia y salud mental que les mencionaba en un inicio. Entonces ahora vamos a partir pues de cuidado del agua. Entonces, para este ejemplo, concretamente, vamos a considerar el primer paso, que es el diagnóstico, ¿no? Entonces, en base a este diagnóstico, un establecimiento considera los resultados de su prueba día y considera que hay muchos aprendizajes descendidos en relación con la escritura en sus estudiantes de segundo básico. Entonces, en ese marco, una docente decide, en complemento con esta información que otorga el día, hacer un diagnóstico para evidenciar estas dificultades que su propio estudiantado tienen, y de esa manera poder desarrollar competencias para poder responder las preguntas que son abiertas, ¿cierto? Donde el estudiantado tiene que ampliar las ideas que está mencionando y los conceptos que se están solicitando dentro de la pregunta. Entonces, en ese marco, la docente escoge poder hacer una integración de aprendizaje utilizando el elemento integrador ciclo del agua, ¿cierto?, con sus características. Entonces, acá el foco es que ya, teniendo como elemento integrador el ciclo del agua, entonces el desafío es encontrar estos espacios para que, siendo el agua reconocida como un recurso necesario para la vida, ¿cierto?, promovamos su cuidado, que sería el propósito formativo, y a partir de estos dos elementos, entonces, escogemos los objetivos de aprendizaje con los que vamos a trabajar. En este caso particular, como es una integración intradisciplinar, ¿cierto?, con foco de aprendizajes profundos, vamos a ver que se va a considerar el OA9 de segundo básico, que es el que tiene que ver con las características del agua, ¿cierto?, junto con el OA10 y el OA11, que van a complementar y van a ayudar a el desarrollo de esta temática en el marco del ciclo del agua. Entonces, luego, en base ya teniendo esto, tanto el elemento integrador como el propósito formativo, que en este caso es fomentar la comprensión del entorno natural para su protección y conservación mediante la valoración del agua como una sustancia fundamental del patrimonio natural, vamos a levantar la secuencia didáctica, teniendo estos dos puntos claros. Entonces, la secuencia didáctica en este caso tiene 4 momentos. Un primer momento es cuando las y los estudiantes pueden discutir en torno a experiencias cotidianas sobre el agua a partir de preguntas. Entonces, preguntas como, ¿para qué usamos el agua en nuestra vida cotidiana? Y ahí la idea es que, como estamos desarrollando leer, escribir y comunicar para el aprendizaje, podamos entregar marcadores textuales para que nuestros y nuestras estudiantes puedan elaborar estas respuestas que tanto les estaba costando redactar, ¿cierto?, en base a nuestro diagnóstico. Entonces, por ejemplo, un marcador textual podría ser, frente a esa pregunta, yo uso el agua en, o he visto que el agua se usa para, y de esa forma nosotros encauzamos al estudiantado para que pueda ir desarrollando esta formulación de respuestas. Un segundo momento podría ser discutir en torno a preguntas, pero ya comenzando a profundizar en el contenido. Entonces, ya no es tanto las experiencias cotidianas con el agua como podría ser para contextualizar los objetivos, sino que ahora vamos a las características que tiene el agua. Entonces, ahí yo podría hacer preguntas del tipo, ¿en qué lugares hay agua? ¿Cómo es el agua de estos lugares? ¿Qué color, qué textura tiene esta agua? Y la idea es que nuevamente podamos entregar marcadores textuales que permitan al estudiantado poder redactar sus respuestas de la forma más clara e ir desarrollando esta competencia, ¿cierto? Entonces, un marcador podría ser, en nuestro equipo ha observado que el agua de tal lugar es, y hay otra forma de poder ayudar en este sentido.
Luego podríamos incluso complementar esta redacción de respuestas escritas con una presentación acerca de los consensos grupales que han tenido, y en ese sentido también es interesante ver cómo el estudiantado puede interactuar y generar marcadores textuales ellos mismos en base a las respuestas que vayan generando. Luego, en un tercer momento, la docente entrega un dibujo con distintos lugares donde hay agua, y nuevamente el estudiantado puede reflexionar y discutir en torno a cómo es el agua de los lugares que se está señalando, y en ese sentido nuevamente ocupar marcadores textuales para poder guiar esta discusión. Y finalmente, el estudiantado puede elaborar un afiche grupal, ¿cierto?, acerca del agua y sus cuidados a partir de todo el conocimiento que se ha ido construyendo en los momentos anteriores, y finalmente este afiche lo podemos evaluar formativamente primero, evidentemente, con un monitoreo constante, una retroalimentación a cada uno de los equipos, de acuerdo a sus desempeños, ¿cierto? De acuerdo a cómo los vamos viendo y vamos viendo sus capacidades. Y esta rúbrica finalmente viene a ayudarnos a dar cuenta de cuáles son los criterios que podemos emplear para poder determinar el estado de progresión o de avance en relación a esta temática. Entonces, en este marco ahora dejo a Camila para presentar el siguiente ejemplo. Para el segundo caso, relataremos el ejemplo Asombro por el entorno natural, también en tercero básico, con foco interdisciplinar. Recordar que es para el desarrollo de aprendizajes socioemocionales, ¿cierto? Y también reactiva aprendizajes de años anteriores. Este ejemplo ficticio de las orientaciones didácticas inicia con un contexto bastante interesante, un contexto de diagnóstico. Se presenta un establecimiento educativo que ha aplicado el día socioemocional en estudiantes desde primero básico a tercero básico. Y en ese contexto, el equipo docente, directivo, identifica la necesidad de fortalecer habilidades socioemocionales relacionadas con la conciencia de sí mismos y la autorregulación. Ese sería un primer contexto, ¿cierto?, del establecimiento educativo que insumaría las decisiones pedagógicas. A su vez también, si nos situamos en un tercero básico, tenemos que un profesor jefe está planificando la unidad de ciencias de la Tierra y Universo y específicamente se da cuenta que los objetivos de aprendizaje de astronomía son susceptibles de poder incorporar un énfasis socioemocional, ¿cierto? En tanto, las y los estudiantes podrían asombrarse por el entorno astronómico que está cerca. Y además, dado que en ese año los estudiantes se aproximan al concepto de traslación y rotación terrestre, ¿cierto? El docente ve la posibilidad de integrar la enseñanza con la asignatura de artes visuales para potenciar aún más esta sensibilidad, conciencia de sí mismos, reconocimiento de emociones, etc. De esa manera, planifica la enseñanza, ¿cierto? Y mediante la estrategia de integración, define que su elemento integrador es el asombro por el entorno natural. En tanto, el asombro por el entorno natural es parte del propósito formativo de la asignatura de Ciencias Naturales, y la aproximación al entorno natural es parte de los énfasis que se hacen en los objetivos de aprendizaje de artes visuales. Entonces, de esa manera, logra seleccionar distintos objetivos de aprendizaje. Y en este caso, es curioso que, por un lado, escoge el objetivo de artes visuales, que permite que las y los estudiantes expresen y creen trabajos de arte a partir de la observación del entorno, y a su vez escoge el objetivo de aprendizaje de año en curso número 12, que tiene que ver con los movimientos de rotación y traslación y los efectos que esto tiene en la Tierra. Pero dado que estos tipos de movimientos, rotación y traslación, generan efectos perceptibles astronómicamente en la Tierra, se da cuenta que es necesario recuperar aprendizajes relacionados con esos efectos. Y en particular, ¿cuáles son estos? La sucesión de las estaciones climáticas o la ocurrencia del día y la noche. El primero, las estaciones climáticas, se asocia directamente con la traslación terrestre, y las ocurrencias del día y la noche con la rotación.
El docente se da cuenta, de hecho, que estos aprendizajes son de los años anteriores y reconoce una trayectoria curricular de aprendizajes. Inicia en primero básico con el OA 11, continúa en segundo básico con el OA 14 y llega hasta los modelos de traslación y rotación con el OA 12 del año en curso. Entonces, de esta manera, decide diseñar una secuencia didáctica con foco en el OA 12 de tercero básico y el OA 1 de tercero básico de artes visuales, pero recuperando algunos aprendizajes de los OA 14 y 11 de los años anteriores. Con esa selección también se da cuenta que el propósito formativo que persigue es el fortalecer la autorregulación y conciencia de sí mismo mediante la apreciación de fenómenos astronómicos. Acá pueden ver que el propósito formativo no corresponde a los objetivos de aprendizaje, pero revela la intención del profesor con respecto a las decisiones que está tomando. De esa manera, en este caso hipotético, también se diseñó una secuencia didáctica de 4 momentos, más detallada, ¿cierto?, en el documento de orientaciones didácticas. En el primer momento, él espera que los estudiantes observen y comenten sobre los colores, formas y texturas de un paisaje cercano, y particularmente con foco a los fenómenos astronómicos como el día, la noche y el clima en el que estaría situada, ¿cierto?, esta clase. Además, orienta a los estudiantes para que ellos manifiesten sus emociones o impresiones cuando observan el entorno, ¿cierto? Y para ello formula preguntas como, por ejemplo, ¿dónde se encuentra el sol? ¿Es de día, tarde o noche? ¿Cómo son las hojas de los árboles? ¿Cuáles son tus hojas favoritas? ¿Qué colores tienen las hojas? ¿Por qué tienen este color? ¿Cómo está la tierra? ¿Es seca o húmeda? ¿Qué sientes al oler, al escuchar o tocar las hojas, el pasto, la tierra, etcétera? De esa manera tiene una primera experiencia, ¿cierto?, cercana con el entorno natural desde las emociones. En un segundo momento, ya hace uso de los recursos didácticos de la asignatura de artes visuales, donde los estudiantes observan obras de arte e indagan los conocimientos previos de los estudiantes mediante estas obras de arte, pero relacionadas con la astronomía. A su vez, con este insumo, el docente podría caracterizar ya las estaciones climáticas como tal, el día y la noche, mediante estas obras de arte, y en ese momento estaría recuperando aprendizajes de los años anteriores, ¿cierto? A su vez, para relevar la asignatura de artes visuales, podría incorporar elementos del lenguaje visual en la caracterización de estas obras de arte, como por ejemplo el color, la textura, la forma. Con eso ya podría pasar a un tercer momento donde se aborda el OA del año en curso relacionada con la rotación y traslación terrestre, lo que podría ser mediante un modelo del sistema Tierra-Sol de manera simulada, ¿cierto? Podría utilizarlo el docente frente a los estudiantes o guiar el uso del modelo con algunos grupos en particular, y de esa manera podría explicar mediante este modelo la ocurrencia del día y la noche y la sucesión de las estaciones climáticas. Y en diálogo con la asignatura de artes visuales, los estudiantes podrían dibujar lo que observan de manera esquemática para tratar de explicar estos fenómenos astronómicos asociados a la traslación y a la rotación. Y finalmente, en un cuarto momento, los estudiantes podrían exponer y explicar sus dibujos a sus pares, pero no solamente para hacer uso de los conocimientos científicos que se desarrollaron en esta secuencia didáctica, sino que también con foco socioemocional. Por ejemplo, el profesor podría formular preguntas que permitan que los estudiantes expresen sus ideas y emociones sobre sus propios dibujos y también los de sus pares, mediante preguntas como, ¿qué fue lo que más o menos te gustó al momento de dibujar? ¿Cuáles dibujos me gustan más? ¿Cuáles me gustan menos? ¿Por qué? ¿Cómo mejoraría mi dibujo? ¿Qué le aconsejaría a mi compañero o compañera para que mejore su dibujo? Entre otras cosas más. Es importante mencionar que en esta secuencia didáctica de este ejemplo en particular se presenta un énfasis permanente por la evaluación formativa. Por ejemplo, cuando los estudiantes dibujan o formulan sus ideas científicas o se expresan emocionalmente, el docente puede ir retroalimentando in situ al grupo curso con respecto de estas cuestiones.
Bueno, con este segundo ejemplo vamos a finalizar la presentación. Como mencionamos hace unos minutos atrás, el documento de orientaciones didácticas presenta 6 ejemplos en total, con estos distintos focos: leer, escribir y comunicar, aprendizajes socioemocionales o desafíos de aprendizaje, ya sean intra o interdisciplinares. Si ustedes acceden a la página web de Currículum Nacional, van a encontrar que en la parte superior hay un banner, ¿cierto?, que tiene 2 botones. Por un lado está actualización de la priorización curricular. Si ustedes ingresan ahí, van a ver que hay varios documentos, van a poder encontrar los fundamentos de esta actualización, también la priorización curricular de ciencias naturales, y también el documento que hemos comentado en este webinar, que son las orientaciones didácticas. También hay un segundo botón de recursos de apoyo que tiene foco en la reactivación educativa. Ahí van a poder encontrar múltiples recursos pedagógicos y didácticos para poder diseñar secuencias didácticas, ¿cierto? E incorporar a su ejercicio docente. También hay un banner superior en el apartado de priorización curricular, donde van a poder encontrar todos los documentos curriculares, como los que ya mencioné, también las priorizaciones por asignatura. Si es que, por ejemplo, quisieran articularse con artes visuales o con alguna otra asignatura, será necesario ver esa priorización, esas priorizaciones también. También secuencias de aprendizaje, que son estas rutas de OA, ¿cierto?, que permiten identificar trayectorias, y algunos documentos de apropiación curricular. En ese apartado está el documento de integración de aprendizajes, donde se detalla la estrategia, y otros de gestión curricular también. Dicho lo anterior, les damos las gracias a todos y a todas por su atención. En lo que nos queda de este webinar, recibimos preguntas, esperamos poder responderlas todas, así que estamos atentos al chat para que podamos comentar. En relación a la presentación, van a poder encontrar que en la página web de Currículum Nacional se va a subir la grabación de este webinar, así como la grabación de otros webinars más. Así que van a poder encontrar esta presentación, ¿cierto?, y la grabación como tal. Sobre la pregunta que también formula, o el comentario que formula Mónica, comentar que en este webinar hemos presentado 2 ejemplos del tramo de educación básica, pero en el documento también hay ejemplos de educación media. Incluso hay un ejemplo interdisciplinar con el diferenciado técnico profesional. Por supuesto que no hay ejemplos para todos los cursos, porque eso extendería el documento, pero sí se escogieron ejemplos que pudieran dar cuenta del avance de la trayectoria curricular de la asignatura. Así que les invitamos a todos y a todas a revisar el documento para que puedan ver los otros ejemplos también. Muy bien, entonces agradeciendo su participación y asistencia, esperamos también puedan estar atentos y atentas a los próximos webinars que se vendrán. Esperamos haya sido de utilidad para vuestros quehaceres profesionales
y les instamos a revisar la página del Currículum Nacional para revisar el documento de orientaciones didácticas, para tener acceso cierto a todo el resto de los ejemplos que mencionaba Camila y al detalle también de muchas de estas cuestiones que ahora logramos explicar de manera sintética, ¿cierto? Por el tiempo con el que contábamos, pero que definitivamente quedan, o sea, quedan detalladas en profundidad en aquel documento. Así que muchas gracias, que estén muy bien y muy buena tarde. Hasta luego.